Buenas, mirá lo que es esta tarta de choclo y cebolla. Queda súper cremosa. Para el relleno vamos a necesitar 600 gramos de choclo entero, 300 gramos de choclo cremoso, 2 cebollas medianas, 3 huevos, 3 cucharadas soperas de leche y 3 cucharadas soperas de maicena. En una sartén con aceite vamos a caramelizar las cebollas a fuego bien lento. Como verás, yo las cebollas las corté medianamente grandes para que se sienta la textura dentro de la tarta. Mientras se carameliza la cebolla, en una procesadora vas a poner la leche, los 3 huevos y por ahora solamente el choclo entero. Primero procesamos el choclo entero para romper el grano y después vamos a agregar el choclo cremoso. Acá mismo podés poner las 3 cucharadas de maicena. Y vas a procesar solamente para que se integre todo completamente. Para la masa utilicé 300 gramos de harina. En este caso yo mezclé mitad harina integral y mitad harina 4 ceros. Agregás una cucharadita de sal y mezclas todo. También sumé una cucharada y media de semillas de chía y una cucharada y media de semillas de lino. Por último, agregué una cucharadita de miel, agua tibia y una cucharadita de levadura seca. Revolvemos bien y vamos a dejar que la levadura empiece a actuar. Lo dejas aproximadamente entre 15-20 minutos y como se ve en la imagen acelerada, debería duplicar su tamaño. Agregué un chorrito de aceite, aproximadamente 2 o 3 cucharadas. Y vamos a agregar agua tibia hasta formar la masa. No requiere mucho amasado. Cuando se te despega la masa de los dedos, ya está lista. La llevamos a descansar por unos 15 minutos. Un poquito de harina para que no se pegue y comenzamos a estirar la masa para formar la base de nuestra tarta.
Estira la masa hasta que veas que cubre la base y los bordes de tu molde. Para que sea más fácil, yo la doblo 2 veces y la coloco en el centro del molde y extiendo la masa para poder cubrir todo. En un bowl vas a colocar el relleno procesado del choclo con el huevo, la maicena y la leche, y vamos a agregar la cebolla caramelizada. Integramos todo y llegó la hora de los condimentos. Yo la quise hacer muy suave, así que utilicé sal, pimienta y nuez moscada. Una vez listo el relleno con los condimentos que vos quieras, vamos a arrojar el relleno dentro del molde, pero antes asegúrate de que la masa quede bien extendida completamente sobre el molde. Por último, agregué unos trocitos de queso distribuidos por toda la tarta. Acomodamos los bordes y llevamos a horno medio aproximadamente 180 grados por 50 minutos. Mira cómo quedó. Quédate que la vamos a desmoldar. Excelente, ya está lista para probar. Si la haces, contame qué te pareció en los comentarios y por favor no te olvides de darle me gusta a este video. Recordá que todos los ingredientes lo tenés en la descripción del video. Es una hermosura. Espero que te haya gustado. Muchas gracias y hasta la próxima. Acá te dejo el link a otro de mis videos y también el botón para que te puedas suscribir. Gracias.